¿Podrías explicar de modo que se entienda qué es la perspectiva de género? Dice, porque cada vez que la mencionan me parece más un sesgo. No, no es un sesgo. Mira, hay ciertos delitos o ciertas cuestiones que tienes que ver en términos de si se trata de hombres o de mujeres. Si no lo haces así, acabas inclinando la balanza sin querer hacia un lado. Te pongo un ejemplo, la violación. Hay muy pocos hombres que son violados. Muchas mujeres son víctimas del delito de violación. Y ese delito de violación contra las mujeres tiene como una de sus causas fundamentales el que son mujeres. Si las violaciones no las analizas con perspectiva de género, no asumes este hecho, que es una agresión concretamente al hecho de que se trata de mujeres. O en cuestiones de contrataciones. Estamos contratando a los más cualificados, pero resulta que los más cualificados siempre son hombres. Si lo ves con perspectiva de género, puedes determinar si es cierto, porque puede ser cierto. Sería raro que de todos los candidatos solo hubiera hombres calificados, pero mira, si necesitas verlo con perspectiva de género, es decir, ¿qué tanto influye el género en este hecho? En algunas cosas puede no influir para nada, en otras cosas influir poco, en otras cosas influir mucho. Cuando ves fenómenos de contratación, fenómenos de escuelas, fenómenos de aceptación en ciertas carreras, fenómenos de reconocimientos, premios, etcétera, si lo ves con perspectiva de género, puedes determinar hasta qué punto está haciéndose algo por el género de las personas que están participando y hasta qué punto no. Yo, por ejemplo, tengo un claro ejemplo en el de los premios Nobel. No ha habido demasiados premios Nobel a científicas, no, por las mujeres no participaban en ciencia hasta hace muy poco, por lo menos no masivamente. Entonces, claro, la mayoría de los científicos eran hombres. Pues sí, está mal. Si por no puedes arreglar el pasado, tienes que arreglar el futuro. Bueno, pero muchas personas observan cosas del pasado sin esa perspectiva. Entonces, todos se lo atribuyen al sexismo o todos se lo atribuyen al feminismo, y no es así. Entonces, es importante la perspectiva de género, pero se utiliza muchas veces como argucia, como pretexto, como forma de no pensar. Y ahí estaría yo totalmente de acuerdo. Pero sí hay que ver las cuestiones con perspectiva de género. Si hay la misma cantidad de directores de cine y directoras de cine, y la mayoría de los nominados para todos los premios de cine son hombres, tienes que verlo con perspectiva de género y decir, no, aquí están votando no por la calidad del director, sino por el género del director, porque es hombre. Esa es la idea.